si está bien clara la situación, como usted le explica jurídicamente, todo dependería de Bélgica, si da trámite este proceso de extradición y como usted lo está manifestando en estos momentos con esta amplia explicación que nos da. Entonces, ¿qué se pretende con esto? Y reactivar este tipo de noticias para crear expectativa en la gente, para crear el morbo. ¿Qué se pretende entonces con ese tipo de información si ya están bien claras las cosas? A ver, mantener vigente el proceso de criminalización mediático, mantener vigente la persecución política contra Rafael Correa, que sin duda, Rafael Correa es un hombre joven, brillante, es uno de los pocos ecuatorianos en el rango de expresidente que es invitado a dictar conferencias en diferentes foros mundiales. El otro día conversaba con un amigo, me reservo el nombre porque es un jurista notabilísimo, y me dijo probablemente Rafael Correa, el prestigio que tiene, que es muy considerado, es más valorado fuera del Ecuador que dentro de Ecuador. ¿Por qué? Porque en Ecuador, Rafael Correa siguió siendo un puntal político. Recordemos, don Emilio también tiene algunas vueltas como yo, recordemos Velasco Ibarra. 5 ocasiones llegó a la presidencia de la República, Velasco Ibarra regresaba. Y este proceso contra Rafael Correa ha sido una maquinaria de demolición, como yo digo, de bibliotecas enteras. Pero Rafael Correa sigue con vida y sigue teniendo una gran fuerza política. Hay una bancada de 49 asambleístas sin estar Correa físicamente en el país. En Argentina, ¿qué pasaba? Juan Domingo Perón regresaba y barría en elecciones. Por eso le impidieron ser candidato, porque Correa candidato, pero de largo llegaba sin duda su binomio a la presidencia de la República. Doctor, pero hay otros criterios respecto al tema de la extradición. Gustavo Medina, citado por un medio de comunicación esta mañana, dice, expresidente de la extinta Corte Suprema de Justicia, precisó que en este caso Iván Saquicela debe formular la solicitud de extradición por medio de la Cancillería ecuatoriana y que adjuntando todos los documentos que requiere para el efecto, siendo muy cuidadoso de hacer llegar la información y que no haya obstáculos en el trámite. Y dice, consideró que esto deriva en el plano de las relaciones diplomáticas entre Ecuador y Bélgica y aclaró que no se necesita un pronunciamiento del Interpol para que declare alerta roja. Entenderíamos, indica, el trámite debe ser directo de Cancillería a Cancillería y que le corresponderá al nuevo canciller designado por el gobierno entrante Guillermo Lasso, añadió Medina. Y por otro lado, como parte del cumplimiento de la sentencia, el tribunal estableció que un término de 5 días, cada uno de los condenados, bueno, eso ya es adicional, temas pecuniarios, etcétera. Pero en la parte que habla este expresidente de la Corte Suprema, de la extinta Corte Suprema de Justicia, Gustavo Medina, que el problema es de Cancillería y Cancillería, que no se necesita la alerta roja de Interpol y que el presidente Lasso, a través de su canciller, puede prácticamente realizar esta gestión. Pero Lasso ha prometido que él no va a meter las manos en la justicia, ni va a interferir, ni a saciar odio de pocos. ¿Qué opina usted, doctor? A ver, no dice el doctor Gustavo Medina, él no dice que el Reino de Bélgica debe conceder la extradición. Lo que él dice, y tiene razón, el Estado ecuatoriano, por eso yo empecé hablando del procedimiento de extradición activa, tiene el derecho de solicitar la extradición. No es un presupuesto que esté viable la alerta roja, también es cierto. Hay otro caso histórico, también el expresidente Yamil Maguad, que honra al Ecuador en su calidad de profesor en Harvard. Un ecuatoriano que da clase en la primera universidad del mundo, es ecuatoriano. Él está en Estados Unidos, tiene una sentencia condenatoria, jamás Estados Unidos ha dado paso a un procedimiento de extradición. Y en el caso del expresidente Yamil Maguad, la propia Interpol consideró que era víctima de un proceso de persecución política. Mire, si Yamil Maguad no hubiera dolarizado el Ecuador, sería un desastre mayor la economía que el que ya es. Y es un hombre que vive modestamente. O sea, hay múltiples casos donde el Ecuador agota el procedimiento de extradición
y el país requerido le niega. En el Perú pasa, ha pasado con el doctor Carlos Pareja Cordero, ha pasado con un empresario, ha pasado incluso con el doctor González, ha pasado con Vaquerizo. Es decir, el Ecuador puede ejercer ese derecho, como dice el doctor Gustavo Medina, pero ejercer el derecho no significa que el país requerido debe admitir el procedimiento de extradición. Y yo me atrevo a establecer un pronóstico que va a ser el rechazo del procedimiento de extradición. Que lo agoten. Lo puede agotar el Ecuador, pero el Reino Unido de Bélgica es libre y soberano de decidir si acepta o no un planteamiento de extradición. Ese es el comentario con respecto a esta opinión del doctor Medina, en la que tiene razón. Además, el hecho de que Ecuador, vía Cancillería, cumpla con el requerimiento de la Corte Nacional, no significa necesariamente que el presidente Guillermo Lasso esté metiendo sus manos en un tema político. Ese es un tema de Cancillería. Diferente fuera que el presidente Lasso haga una petición al Reino Unido de Bélgica o vaya a visitar para pedirle que se haga viable la extradición. Ese es otro tema. Y con seguridad no lo va a hacer. Recordemos que el mismo expresidente Lenín Moreno, en una visita a Perú, al presidente PPK Kuczynski, le dijo que esperaba que Ecuador tuviera un presidente condenado, y se refería a Rafael Correa. Él jugó como agorero. ¿Por qué? Porque él era parte del proceso de persecución política, incuestionablemente que sí. Y a él la factura se la pasaron suave, porque nunca se investigó ni a Ros Moreno ni a Paper. Y son temas que están pendientes, que eso es responsabilidad de la Fiscalía y ojalá que sí lo investigue. Doctor Zambrano Pasquel, con respecto al pedido del expresidente Rafael Correa y de la bancada de UNES de crear una comisión de la verdad, realmente en eso se basaba el primer acuerdo en la Asamblea Nacional, el acuerdo que no se dio entre UNES, CREO y Partido Social Cristiano. Esta comisión de la verdad, ¿qué es lo que pretende? ¿Qué se pretende con esto, al conformar esta comisión de la verdad? A ver, cuando se crean comisiones de la verdad que cumplen su objetivo, son bienvenidas. Recuerdo en Argentina una comisión que se llamó Nunca Más. Incluso la lideraba un premio Nobel de Literatura argentino. Han dado buenos resultados. En Ecuador se pensó en una comisión de la verdad ahora que estuviera integrada incluso por juristas extranjeros de reconocida valía y la presencia incluso de Naciones Unidas. ¿Por qué no? Era la manera de descubrir la verdad procesal detrás de la verdad histórica de los acontecimientos. No les interesa porque no les interesa que se descubra allí el tema de la verdad. ¿A quién afectaba? Recordemos que hubo una comisión de la verdad en Ecuador que en el fondo lo que pretendió fue simplemente perseguir políticamente la memoria de Flores Cordero. Se creó una comisión de la verdad que sirvió para nada, porque fue una vergüenza. A algunos les puso la mira y se olvidó de otros. Esto es parte también del proceso de criminalización. Entonces, tampoco esa es la idea de una comisión de la verdad con los amigos. No, una comisión de la verdad imparcial que cumpla su rol histórico. ¿Por qué le temen a una comisión de la verdad? Si al contrario, miren, cuando el juez Baltasar Garzón, español, a quien también le pasan la factura política, y en España, porque haber pedido la exhumación del cadáver de Generalísimo Franco, le iniciaron un proceso político, un proceso penal y finalmente lo destituyeron. ¿Por qué? Porque Baltasar Garzón, un gran jurista, una persona emblemática, se atrevió a dictar la prisión contra el expresidente, el general Pinochet, por crímenes contra la humanidad, aplicando ¿qué? Derecho penal internacional. Bueno, le pasaron la factura a Baltasar Garzón, pero Baltasar Garzón hizo un informe demoledor con respecto a la justicia ecuatoriana, que concluyó que no era imparcial, que no era independiente.
Entonces, hay precedentes importantes como ese documento que ahora debe ser rescatado porque lo enterraron, claro, porque no le favorecía. Y hay otras investigaciones que determinan, miren, en el ámbito internacional, el nivel de credibilidad de la justicia penal ecuatoriana está por los suelos. De 200 está en el rango 184 de falta de credibilidad. No lo digo yo, son indicadores internacionales. Por eso tienen pánico en la Comisión de la Verdad. Doctor, pero en esa parte, permítame interrumpirlo para finalizar, estimado doctor Alfonso Zambrano. La historia que se ha vivido con el Poder Judicial en el Ecuador realmente es negativa, porque ha venido siendo utilizada políticamente por diferentes gobiernos. Al expresidente Correa también se lo acusó de meter la mano en la justicia. Él dijo públicamente cuando ese Congreso anterior también manipulaba y negociaban los cargos de jueces en la época en que no existía el Consejo de Participación. Luego vino el Consejo de Participación, también acusaron que ese quinto poder sirvió para que el expresidente Correa consolide una estructura de jueces, etcétera, que estaban a las órdenes para sentenciar y perseguir a sus opositores, doctor. Ahora ese Consejo de Participación está menoscabado y el presidente Lasso habla de eliminarlo. Y la Asamblea está esperando a gritos que retorne a la Asamblea las facultades para volver a nominar y elegir los jueces en el país. Entonces, en ese andarivel, en ese escenario, doctor, con la experiencia que usted tiene, no solo como abogado defensor, en este caso, de uno de los presidentes más criticados, pero también más respaldado por la población, hay que decirlo, sacó más del 40 y pico % en la última elección. Entonces, ¿cómo poder confiar en que el presidente Lasso ha dicho que no se va a meter las manos en la justicia nunca más y que va a haber independencia de poderes y que vamos a tener jueces que nos digan la verdad del caso Sobornos, de los casos de colegio, etcétera, que ya hay sentencia firme en contra del presidente Correa, del vicepresidente Glass y de una serie de funcionarios de ese gobierno? Doctor, para finalizar esta parte ya en 3 minutitos. Y añadiendo a tu pregunta, Emilio, también conocer cuáles son los pasos que se van a dar de aquí en adelante usted como abogado defensor frente a este proceso en contra, que ya hay sentencia en contra del expresidente Rafael Correa. Adelante, doctor. Bueno, quedaría la posibilidad de plantear un recurso de revisión. Asumo que eso se debería hacer porque es imprescriptible. La prueba está en el caso de Isaías. En el momento que haya jueces independientes, imparciales, como yo le agrego, con conocimientos y con probidad. A ver, en el tema, y además ya usted tocó el tema de mi defensa en el caso. Históricamente yo tengo otros episodios. Yo fui el abogado defensor del expresidente León Febres Cordero, a mucha honra. 14 años viví al lado de él, lo aprendí a apreciar y a conocer en la dimensión humana, más que política. Igual, yo fui el primer presidente en los primeros 24 juicios contra el expresidente hoy, Abdalá Bucaram Ortiz, de manera que he tratado con algunos personajes en la historia política de este país que me han dado una gran experiencia, sin duda, y mucho reconocimiento hacia ellos. Pues bien, en el tema del Consejo de Participación Ciudadana, el momento que dijo un día Héctor Romero Menéndez, ilustre presidente de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador: la política no debe meter sus pezuñas, no debe ser metida las pezuñas. ¿Por qué? En la función de administrar justicia. No hay que permitir que meta las pezuñas, dijo gráficamente Héctor Romero. Cuando las pezuñas se meten, es malo. Provenga de donde provenga el nombramiento. El doctor Zavala Bacariz, que ya falleció, mi amigo también, el profesor Julio Mayer, Cayambo, jurista alemán, todos coinciden. El problema no está en la Constitución, no está en los códigos, no está en participación ciudadana, no está en el Congreso, está en la calidad del funcionario. Mire, puede funcionar bien o mal. Si una asamblea quiere repartirse la función judicial, es una perversidad. Eso no debe volver a pasar. Pero cuando se honra el cargo con la designación de gente que tiene conocimiento, que tiene probidad, que tiene independencia, etcétera, entonces la justicia funciona bien. ¿Cómo no recordar cómo se nombraba un fiscal general antes? A veces estuvo vinculado a la función judicial, era parte de la función judicial, pero venía del Ejecutivo.
Jaime Roldós Aguilera, tuvo el privilegio de tener un equipo de ministros, probablemente de los más importantes en la historia republicana del Ecuador. ¿Y qué hizo? Le preguntó a Edmundo Durán Díaz, ese gran fiscal general que tuvo el Ecuador, que había sido su profesor, le dijo que aceptara la nominación para ser propuesto como fiscal general, y Edmundo Durán le dijo que sí. Y Edmundo Durán actuó al margen de compromisos políticos y despachó todos los procesos con una independencia a toda prueba. Eso es importante. La calidad del funcionario, de la persona hacia la institución. Entonces, si este Consejo de Participación Ciudadana no sirve, no sé la manera, porque si es parte de la estructura funcional orgánica del Estado, tendría que haber una reforma constitucional, y para eso necesitaríamos, ahí está el tema en discusión, una nueva constituyente. O se limite el ámbito de competencia que se lo puede hacer vía ley del Consejo de Participación, se restablece la posibilidad del juicio y se cumple el juicio político con independencia y con imparcialidad. Entonces, los mecanismos de control sí pueden funcionar, porque una herencia siniestra de la labor del doctor Julio César Trujillo, un notable jurista, sin duda, fue haber dejado allí al doctor Pablo Celi como encargado. Vean usted el destape de la cloaca. Terrible, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿y cuál es la salida ahí, doctor, que debería darse en ese tema de Celi? Porque se siente como que está en el limbo la situación. Bueno, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debiera proceder, el actual, a designar un nuevo contralor. Porque el encargo no puede ser vitalicio, pues. ¿Lo puede hacer de manera directa el Consejo de Participación? ¿Hay atribuciones constitucionales para aquello, doctor? ¿O forzosamente tiene que convocarse a un concurso público abierto o directamente delegar? ¿Cuál es su opinión como experto en materia constitucional y en derecho? Dos temas. Si el Consejo de Participación Ciudadana tiene alguna duda, puede hacer una consulta de constitucionalidad y se cura en sano a la Corte Constitucional de Ecuador. O, dada la situación que se vive, declara concluido el encargo al doctor Pablo Celi y procede a hacer una convocatoria para designar un nuevo contralor en un concurso público. Que no aparezcan amañados esto, como apareció alguna vez con Poli, que tenía, creo que 200 sobre 100, ni Einstein llegó a 100 sobre 100. Los concursos tan amañados, pasa eso. Entonces, pueden hacerlo, pero si tienen la duda, vayan a la consulta de constitucionalidad. Pero urge que el Ecuador tenga un contralor, ¿verdad?, que cumpla con su rol. Ecuador ha tenido Hugo Ordóñez Espinosa, un ejemplo de contralor. El mismo contralor, Febres Correo, tuvo un excelente contralor, un excelente procurador. Es decir, el país tiene que recuperar la credibilidad en la institucionalidad, designando a funcionarios de altísima probidad, de reconocidos conocimientos. Eso honra al país y es necesario rescatar esa credibilidad en la institucionalidad del Ecuador. Doctor, le queremos agradecer. Gracias, doctor. Ha sido un diálogo importante siempre con usted. Nos nutrimos de mucha información para nosotros como asistir, y siempre le menciono a Lorena a clases, porque usted los entrevistados, los distintos, los muy sencillos y los muy conocedores de temas, muy profesionales, u hombres sencillos, siempre tienen algo que enseñarnos a los comunicadores. Nuestra labor es escucharlos. Y aprendemos mucho sobre el tema de la extradición realmente. Y no lo perdonamos, doctor, si no nos hace llegar el libro Casos Sobornos que acaba de hacernos observar. ¿Cómo no? Ahora me pasa por interno a la dirección para que el chico cumpla con hacérselo llegar. Muy gentil ha sido el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, abogado defensor histórico del expresidente León Febres Cordero, el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y ahora el expresidente Rafael Correa Delgado. Miren ustedes esa trilogía de presidentes que le han nutrido de mucha experiencia y conocimiento constitucional y materia en derecho al doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Cucos de políticos. Será hasta la próxima, mi querido doctor. Hasta la próxima, tengan ustedes muy buenos días, gracias a ustedes y luego ya veremos también en redes esta entrevista. Muchísimas gracias.